Muy buenos días, hermanos en Cristo, bendiciones para todos. Esto va dirigido a los grupos, a diferentes grupos. Te habla el pastor Javier Román, del Ministerio Nueva Vida, de acá de la ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y bueno, a través de esto queremos bendecir tu vida, ¿no? Compartiendo palabra del Señor. Hoy quiero hablarte un poquito, sobre doctrina, ¿no? Un poco de doctrina. Romanos capítulo 3, versículo 19-20 dice lo siguiente la palabra. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Por las obras de la ley ninguno podía ser justificado ante Dios, Ningún ser humano podía ser justificado por las obras de la ley. En definitiva, ninguno podía ser salvo por cumplir todo lo establecido por Dios en las obras de la ley. Ningún ser humano podía cumplirlo porque somos imperfectos y fallamos y caemos en diferentes pecados. Por eso el que no adultera tal vez se enoja o tiene resentimientos o por ahí le salta el odio. Somos imperfectos, por eso dice la Biblia, no hay un justo ni siquiera uno. Uno solo justo, totalmente justo que estuvo sobre la tierra y fue Jesús. Entonces, por cumplir las obras de la ley, ninguno de nosotros puede ser justificado ante Dios. ¿Por qué? Porque es imposible cumplir con todo. Por ese motivo Dios estableció el sistema de los sacrificios. Esa sangre derramada de los corderos y otros diferentes tipos de animales no podían quitar del medio el pecado, solamente lo cubrían. Entonces el pecador se sentía con paz en el corazón por haber traído su sacrificio al altar. Y una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a ofrecer la sangre de los sacrificios por el pecado de todo el pueblo. Y luego con un hisopo salpicaba con la sangre de los sacrificios a todo el pueblo. Esos sacrificios eran figura y sombra del sacrificio de Jesús. Vamos a bajar un poquito la música. Dijimos que la ley de los sacrificios de animales no podían sacar del medio el pecado, solamente lo cubrían. Eran figura y sombra del verdadero sacrificio que iba a venir, que era el sacrificio de Jesús, que se sacrificó por nosotros en la cruz derramando su sangre. Y esa sangre, dice la palabra, que nos limpia de todo pecado. Compartimos un versículo bíblico ahí en Hebreos capítulo 10, versículo del 11 al 14, y dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y eso es a nosotros, que le aceptamos como Señor y Salvador y aceptamos ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz para salvarnos de la condenación eterna. Acá puse otro punto: nuestra salvación es por gracia, es un favor inmerecido de parte de Dios para nosotros, y también es por fe en el sacrificio de Jesús, que quita y limpia nuestros pecados para siempre. Así que no te condenes más, porque cuando ven, el diablo va a querer meter en tu cabeza
los pecados pasados, o te va a decir, hiciste esto, te va a querer que te condenes. Esos son espíritus de condenación y culpa que envía Satanás. Renuncia a eso y tené paz porque fuiste lavado con la sangre de Jesucristo, de una vez y para siempre. Entonces, nuestra salvación es por gracia, un favor inmerecido de parte de Dios para nosotros, y también es por fe. Y también es por fe en el sacrificio de Jesús, que quita y limpia nuestros pecados para siempre, para siempre. En el tiempo de la ley también estaba la fe, también había fe de por medio, porque creían que sus pecados eran propiciados. La palabra propiciación quiere decir que era apaciguada la ira de Dios a través de la sangre de los sacrificios. Sus pecados eran cubiertos, no quitados del medio. Pero el creyente iba con esa sangre de los sacrificios, iba con fe de que sus pecados iban a ser apaciguados y cubiertos. Y tenía el perdón de los pecados también, ¿no? Toda esa gente entró al cielo, está allí en la presencia de Dios. Los santos del Antiguo Testamento están allí en la presencia del Señor porque tuvieron fe en Dios y obedecieron la ley en lo que podían, porque tampoco la podían cumplir toda, pero el sacrificio de esos animales era figura y sombra del sacrificio que iba a hacer Jesús para quitar de en medio el pecado. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Por medio de la ley nosotros sabemos qué es lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces, por más sacrificios que hagamos, ni por querer cumplir todos los mandamientos, cosa que nunca lo haremos a la perfección, por más que prendamos velas, por más que hagamos votos a cualquier santo, de esa forma nunca vamos a ser justificados ante Dios. Solamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y a través de su sangre derramada en la cruz, ese es el único medio de justificación y salvación eterna de nuestra alma ante el Padre. Y eso tiene efecto en nuestras vidas. En nuestras vidas, ¿cuándo? ¿Cuándo tiene efecto eso en nuestras vidas? ¿Cuándo puedo tener la seguridad de la salvación? Cuando yo me reconozco pecador delante de Dios y me doy cuenta que solo no puedo salvarme de una eternidad en el infierno. No, yo solo no puedo. Necesito un Salvador. Necesito un Salvador. Entonces, cuando yo me arrepiento de toda una vida de pecado, pero con sinceridad de corazón, lo hago, con sinceridad de corazón, no una oración así porque sí. Y cuando recibo en mi corazón a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, allí es el momento cuando Dios el Padre me ve limpio totalmente de mis pecados, a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a través de la sangre de Jesucristo. Y Jesús dice: nunca más me acordaré de tus pecados. Qué tremendo esto que hace el Señor por nosotros, Tremendo, tremendo la bendición que Dios nos ha dado tomando el lugar nuestro. Decíamos que es muy importante que cuando de corazón sincero le aceptaste y con sinceridad de corazón, no de la boca para afuera, allí es cuando viene a habitar dentro de ti el Espíritu Santo, el cual es un sello de parte de Dios, como que sos propiedad de Él. Y como que Dios es tu Padre,
y vos pasás a ser el Hijo, por el cual clamamos Abba Padre, Padre mío, quiere decir eso. Esto es nacer verdaderamente de nuevo, el verdadero nuevo nacimiento que viene a partir de una entrega sincera de parte del creyente a Dios, no de la boca para afuera, sino una oración hecha con el corazón. Y ahí se lleva a cabo en tu interior el nuevo nacimiento. Ahí viene a morar a tu espíritu humano el Espíritu Santo. Pero esto no termina allí, puse acá. A partir de ese momento comienza a actuar en ti otro aspecto de la salvación, que se llama regeneración, que es la obra del Espíritu Santo junto con la palabra de Dios que te va cambiando, te va transformando, te va a mostrar todo aquello que tenés que cambiar. Es la obra del Espíritu Santo de Dios que empieza a obrar en tu corazón. Ahí se completa el nuevo nacimiento junto con la regeneración. La regeneración, hay dos formas de regeneración, una es instantánea y total y la otra progresiva. Gloria a Dios. Hay personas que, se van regenerando progresivamente y hay otras que tienen un cambio total de una, instantáneo fue. Hay personas que han sido transformadas de una y hay otras que, les cuesta ir cambiando. Les cuesta ir cambiando y dejándose transformar por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que le va hablando a la persona, que va mostrándote todo lo que tenés que dejar. La persona que realmente nació de nuevo va a evidenciar cambios en sus actitudes. La persona que realmente nació de nuevo va a evidenciar cambios, cambios buenos, cambios de bendición. Va a empezar a ser una persona íntegra, va a empezar a ser honesto, va a empezar a ser comprometido con las cosas de Dios. La persona que nació de nuevo es aquella persona que busca las cosas del Señor, que busca las cosas de Dios. Entonces la persona que realmente nació de nuevo va a evidenciar cambios de actitudes. Romanos 3, 21 al 26 leemos: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo ser humano ha pecado, y por ser pecador está destituido de la gloria de Dios. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el regalo de Dios, el don de Dios, es la salvación eterna a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Jesús, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Somos justificados a través del sacrificio de Cristo. La palabra justificados se usaba también los justos del Antiguo Testamento, los justos del Nuevo Testamento. Hoy los justos del Nuevo Testamento somos nosotros. Somos nosotros que estamos justificados ante el Padre a través de la sangre de Jesucristo. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es tremendo lo que hizo Dios en Jesús, cargó el pecado de toda la humanidad. ¿Sobre quién? Sobre Jesús en la cruz. El pecado de toda la humanidad. Jesús, siendo Dios, dejó su divinidad y vino al cuerpo de la Virgen María, en primer lugar, después nace y vino a vivir en un cuerpo humano, pasando sufrimiento, siendo Dios, dejó la divinidad y no usó esa divinidad como cosa a la cual se aferró, sino que se humilló hasta lo sumo, y Dios le exaltó también hasta lo sumo. Amén. Cargó en él, el Padre cargó en él el pecado de toda la humanidad, con toda la opresión que le causaba el cargar con él el pecado de toda la humanidad, más el dolor ocasionado por los golpes, por los latigazos que le arrancaban la piel, y el sentirse solo en la cruz, porque por un momento antes de partir, Dios el Padre le había quitado la divinidad, el ser Dios. Por eso clamó en Mateo 27:46, dijo, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí cargando el pecado de toda la humanidad, en su muerte con los impíos, con los dos ladrones, uno de cada lado, y diciendo ahí desde arriba de la cruz, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonando hasta el último momento de su vida, siguió amando, amando a una humanidad que estaba perdida en el pecado. Y nos siguió amando, murió amándonos y murió perdonando a aquellos que le estaban matando. Qué enseñanza tremenda para nosotros, ¿no? Sobre el perdón también, Isaías 53 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de él sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado. Hay un término que es del griego que es espatos, y habla de la muerte agresiva, de la muerte violenta que tuvo Jesús, porque tuvo una muerte agresiva, una muerte violenta, momentos de mucho dolor, y ese término espatos, dicen, hablan de ese tipo de muerte que pasó Jesús, y la pasó por todos nosotros, como cordero fue llevado al matadero, dice, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él podría tranquilamente haberse bajado de la cruz, pero estaba en juego la salvación de toda la humanidad. Murió por nuestros pecados. Dice angustiado, afligido. Ahí Isaías 53, versículo 7, describe el sufrimiento silencioso del siervo de Dios.
Es una profecía mesiánica clave en la Biblia. El versículo dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. El pasaje del capítulo de Isaías 53 forma parte de los cantos del siervo sufriente que el pueblo de Israel canta y entona. Todo eso profetizan sobre el Mesías que carga con los pecados del pueblo. Este capítulo contrasta el rechazo humano con la obediencia voluntaria del siervo, culminando ahí con la muerte en la cruz, ganando la salvación para todos nosotros, que no lo merecíamos. Por eso es por gracia, por ese favor inmerecido de parte de Dios. Ese es el siervo sufriente, es el título de Isaías 53. Es el siervo oprimido, maltratado, pero que permanece en silencio, sin defenderse ni quejarse. La imagen del cordero al matadero y la oveja ante los trasquiladores nos muestra la inocencia, la sumisión y el sacrificio de Jesús. Gloria al Señor. Por cárcel y por juicio fue quitado, también dice. Ahí habla del arresto y del juicio que pasó Jesús. Este silencio que hizo Jesús en la cruz resalta su perfección moral, su obediencia al Padre, su obediencia total. ¿Se acuerdan que ahí en Getsemaní, ahí cayeron gotas de sangre que emanaban a través de los poros, y le preguntó al Padre: si es posible, pasa esta copa de mí. Esa copa era la crucifixión, pero le dijo también que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Isaías 58 dice, 11 dice, 53 del 8 al 11, por cárcel y por juicio fue quitado. Esta frase es una profecía mesiánica sobre el siervo sufriente que carga con los pecados del pueblo. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Alude a su arresto ilegal y al juicio injusto sin defensa adecuada, llevándolo a su ejecución. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Su generación, ¿quién la contará? Gloria a Dios. Su generación, nosotros somos parte de esa generación. Y todas aquellas multitudes que se entregaron a Jesús son parte de esa generación, que no se va a poder contar, porque serán multitudes. Isaías 53 ahí nos representa el sacrificio sustitutivo, la sustitución. Sustitución quiere decir que Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Gloria a Dios. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Con los impíos en su sepultura, bueno, un ladrón de cada lado, ¿no? Y con los ricos fue en su muerte, habla también de que fue llevado la cruz, cuando iba el camino a la cruz fue llevado, ¿cómo es? Por gente que tenía dinero también, no me acuerdo el nombre ahora, se me fue el nombre, pero bueno, el que pagó inclusive la tumba, el lugar, la sepultura, dice, fue cortado de la tierra de los vivientes y la rebelión de mi pueblo fue herido, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.
aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gloria a Dios. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cada uno de nosotros, hermano querido y amado, en Cristo, somos el fruto de la aflicción de su alma. Somos el fruto de la aflicción de su alma. Cristo murió por nosotros, pagando el precio del pecado que debíamos pagar nosotros. Nuestro destino o eterno hubiese sido el infierno si Cristo no hubiese venido a morir en la cruz del Calvario. Por eso agradezcámosle a Jesús, a Dios el Padre, al Espíritu Santo y a Jesús. Eternamente agradecidos tenemos que estar. ¿Y cómo tenemos que agradecerle? Teniendo compromiso con Dios y con su obra también. Bendiciones para todos, y les dejo ahí en el PDF está el Salmo 22 que también habla de todo esto. Bendiciones para todos y espero que esta pequeña reflexión les sirva, inclusive para enseñarla. Dentro de un rato vamos a subir también el PDF. Bendiciones para todos. Quien les habló es el pastor Javier Román de la ciudad de Miramar. Bendiciones.